Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a entrar a la parte de grafos y vamos a comenzar con un video a fin de recordar un poco sobre algunos aspectos básicos preliminares para luego sí venir sobre la forma de representación de los grafos. Gran parte de la teoría de grafos, pues ustedes la han visto ya en matemáticas discretas. Por lo tanto, que aquí solamente vamos a hacer como una especie de recorderis y vamos directamente a la parte que nos interesa en este caso, que son la representación de los grafos como tal, representación para el computador, y a partir de la representación poder resolver alguna serie de problemas. Voy a que miremos acá en este enlace un video donde una profesora nos hace un recorderis de esos elementos previos básicos sobre grafos. Vamos a ir aquí a mirarlo. La teoría de grafos es una teoría de muy amplia aplicación en diferentes campos. ¿Sí están escuchando? Sí, señor. Bueno. La teoría de grafos es una teoría de muy amplia aplicación en diferentes campos. En esta sesión vamos a introducir qué se entiende por grafo y algunos terminología, notación básica que se utiliza constantemente. En primer lugar, veremos qué se entiende por grafo, qué se entiende por subgrafos y las definiciones habituales de caminos, cadenas y ciclos, aunque estas varían mucho de unos textos a otros. Un grafo es una pareja de conjuntos, VE, donde V es siempre distinto de vacío y E es un conjunto de pares de elementos de V. Vamos a ver ahora un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, veremos la terminología. Primero veremos grafos no dirigidos. En los grafos no dirigidos, los elementos de V se llaman vértices o nodos. Los pares de E son no ordenados y se llaman aristas. Y se representan por puntos y líneas. Veamos ahora el ejemplo. Supongamos que tenemos este conjunto, V1, V2, V3, V4, V5, que es el conjunto de vértices, y este conjunto de pares no ordenados, como hemos dicho antes. La representación sería esta. Hemos representado los 5 vértices por 5 puntos y cada uno de estos pares por una línea. Por ejemplo, V1, V1 es esta línea que empieza en V1 y termina en V1. V1, V2 es una línea que empieza en V1 y termina en V2. Y así sucesivamente. Y recordamos que a estas líneas se les llama aristas. En el caso, tenemos los grafos no dirigidos, que los hemos visto ahora, y tenemos también el caso de grafos dirigidos. En el caso de grafos dirigidos, se distinguen de los no dirigidos porque en vez de ser pares no ordenados, son pares ordenados. El nombre, en vez de ser de aristas, es de arcos. Y la representación, en vez de ser puntos y líneas, son puntos y flechas. Veamos el ejemplo siguiente. Tenemos 5 vértices, como antes, y además tenemos un conjunto de pares ordenados. Decir pares ordenados significa que no es lo mismo el par V1-V2 que el V2-V1. Antes sí, como eran ordenados, lo mismo era hablar del V1-V2 que del V2-V1. Entonces, al representarlo, los puntos de V, los vértices de V se representan por puntos, como antes, pero pondremos flechas en lugar de líneas, porque ahora digamos que hay un sentido. Un sentido, si yo tengo el arco V1, V2, significa que, como no es igual que el V2, V1, lo tengo que denotar de alguna manera al representarlo. Y lo que queda es una flecha que vaya del V1 hacia el V2. Por ejemplo, si tengo el par V1, V2,
La representación es V1, V2, una flecha en este sentido. Por ejemplo, vemos que tenemos el par V3, V4 y V4, V3. Eso significa que tendré que poner una flecha de V3 a V4 y una flecha de V4 a V3, porque los dos pares son distintos. Como hemos dicho, a la representación ahora se le llaman arcos en vez de aristas, pero tienen sentido. Veamos ahora más terminología, más notación. Supongamos que estamos en el caso de no dirigidos y que VI y VJ es una arista. Si la arista es VI y VJ, a VI y a VJ le llamaremos extremos de la arista. Diremos que dichos extremos son adyacentes. Y diremos que la arista es incidente en los extremos. En el caso de que los dos extremos coincidan, la arista se llama bucle, y si un grafo no tiene bucles, se llama simple. Veamos un ejemplo. Tenemos este grafo no dirigido. VI y VJ son extremos de la arista VI y VJ. Por ejemplo, si yo tengo la arista V2, V3, pues V3 es un extremo y V2 es el otro extremo. Decimos que V2 y V3 son adyacentes porque están unidos por una arista. Decimos que la arista V2, V3 es incidente en V3 y es incidente en V2. Y en este caso, V1, V1 es un bucle. Es una arista que tiene sus dos extremos iguales. En este caso, este grafo no es simple, puesto que posee bucles. En el caso de los grafos dirigidos, no hablamos de extremos, porque aquí los extremos lo mismo da el de salida y el de llegada, digamos, porque los pares son ordenados. Como hemos dicho que en los dirigidos sí importa el orden, pues se le llama de forma distinta. Tenemos que si tengo el arco VI y VJ, VI es el extremo inicial y VJ es el extremo final. La definición de bucle y simple se mantiene. Por ejemplo, en este grafo dirigido, si tengo el arco V4, V5, pues V4 es el extremo inicial, porque el arco sale de V4, y V5 es el extremo final, porque el arco llega a V5. En este caso, como tengo un bucle, V4, V4, este grafo tampoco es simple. Un tipo particular de grafos son los subgrafos, son una parte, digamos, de los grafos originales. Entonces, supongamos que yo tengo un grafo G y un grafo H. Cuando H será un subgrafo de G. Cuando los vértices de H sean un subconjunto de los vértices de G y cuando las aristas de H sean subconjunto de las aristas de G. Estoy diciendo aristas, pero en realidad vale aristas o arco, porque el concepto vale tanto para grafo no dirigido como para grafo dirigido. Pero por no repetir tanto, este concepto vale, repito, tanto para grafo no dirigido como para grafo dirigido. Si el subgrafo verifica que los conjuntos de vértices son iguales, el conjunto de vértices de H y el conjunto de vértices de G, entonces decimos que es un subgrafo generador. Y por ejemplo, si tenemos un grafo no dirigido G, esto, H sub 1, sería un subgrafo. ¿Por qué? Porque tenemos que V5, V2, V3 y V4 es un subconjunto de los conjuntos del conjunto de vértices de G. Y el conjunto de aristas, aquí tengo dos, V2, V3 y V2, V5, también están aquí, V2, V3, V2, V5. Por tanto, este es un subgrafo de este. ¿Es generador? No. ¿Por qué? Porque el V1 no aparece aquí. ¿De acuerdo? Y para que fuera generador, todos los vértices deberían aparecer, aunque fueran vértices como este, sin aristas e incidentes. ¿Veamos otro ejemplo? Tenemos este grafo que vemos que también es un subgrafo de este, puesto que su conjunto de vértices es un subconjunto de este, del conjunto de vértices de G. Y en este caso sí es un subgrafo generador, puesto que están los 5 vértices. Veamos otro tipo de subgrafos, que son los subgrafos inducidos o generados por. Vemos que tenemos un grafo G, da lo mismo que sea dirigido que no dirigido, vale para los dos casos. Y vamos a ver, en primer lugar, qué se entiende por subgrafo generado e inducido por un conjunto de vértices. Supongamos que V' es un subconjunto del conjunto de vértices, distinto de vacío. Bueno, pues se llama subgrafo generado o inducido por V' al subgrafo maximal de G, cuyo conjunto de vértices es V'.
El conjunto de vértices está claro, es V'. ¿Qué significa subgrafo maximal? Nos están dando quién es el conjunto de aristas del grafo inducido. Al decirnos que es un subgrafo maximal, nos están diciendo que consideremos el mayor número posible de aristas sin que deje de ser subgrafo. O sea, no es todas las aristas posibles, sino únicamente todas las que pueda poner sin que se pierda la cualidad de ser subgrafo. Por ejemplo, bueno, la notación es G corchete V'. Es importante lo del corchete. No vale un paréntesis ni una llave, tiene que ser un corchete. Si tengo este grafo, supongamos que tengo este conjunto de vértices 1, 3, 4, 6. ¿Quién sería el subgrafo inducido por V'? Bueno, pues nos han dicho que el conjunto de vértices es ese, los pongo. Y ahora tengo que añadir todas las aristas posibles sin que deje de ser subgrafo de esto. Esas son todas las que puedo añadir. Fijémonos que no puedo añadir V1, V2 porque el vértice V2 no está. Ni V1, V5 porque el vértice V5 no está. O sea, no puedo añadir ninguna arista más que siga siendo subgrafo. Por tanto, esto es el subgrafo inducido por V'. Repito que vale lo mismo para no dirigidos que para dirigidos. Veamos ahora el mismo concepto, pero en vez de para vértices, para aristas. Listas o arcos, depende del contexto en que estemos. Se llama subgrafo generado o inducido por E' al subgrafo cuyo conjunto de aristas es E', o sea, las aristas ya son más claras. ¿Y quiénes son los vértices? Pues en este caso, los vértices no son más que los extremos de las aristas o arcos de E'. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo este grafo, bueno, aquí por no dirigido, es un grafo dirigido, es una errata. Y supongamos que considero estos dos arcos, un V1, V5, V4, V6. Bueno, pues las pongo, V1, V5, V4, V6. ¿Y quiénes son los vértices? Los extremos de los arcos. Luego este sería, en este caso, el grafo inducido por este subconjunto de arcos. Vamos a ver ahora un concepto, bueno, varios conceptos que se usan constantemente en la teoría de grafos. Son los caminos, cadenas y ciclos. El problema con estos tres conceptos, que son muy sencillos, es que la terminología nunca está clara. Es decir, que según el texto, según el ámbito, el foro en el que se habla, pues la gente no le llama de la misma manera a las mismas cosas. Entonces hay que quedar de acuerdo antes de empezar a hablar qué es lo que se está entendiendo por el nombre en cuestión. Nosotros la terminología que vamos a usar es la siguiente. Dado un grafo, da lo mismo que sea dirigido que no dirigido, los conceptos valen igual. Llamaremos cadena a toda sucesión finita, alterna, de vértices y aristas, respectivamente A. Diremos que la cadena es cerrada si los extremos inicial y final coinciden, si los vértices inicial y final coinciden. En estos casos, fijémonos que no hemos dicho nada de si se repiten los vértices o no se repiten, si se repiten las aristas o arcos o no se repiten. Sin embargo, al definir camino, esa es la parte importante. ¿Qué es un camino? Es una cadena con la característica de que no se repite ningún vértice, ninguna arista, respectivamente A. En el caso de que el camino no se repita nada, pero empiece y termine en el mismo sitio, entonces se llamará ciclo. Y finalmente llamamos longitud de la cadena o longitud del ciclo o longitud del camino al número de aristas, respectivamente arcos, que lo forman. Vamos a ver un ejemplo de este concepto. Tenemos este grafo no dirigido y tenemos aquí una cadena, por ejemplo. Sería V1, V2, V2, V4, V4, V3, V3, V2, V2, V4. O sea que lo que voy haciendo es un recorrido que va pasando por las aristas y los vértices de uno en uno. Aquí hemos repetido V2, V4, pero no hay ningún problema. En realidad he dicho que era una sucesión alterna de vértices y aristas, o arcos. Tendría que haber dicho V1, arista V1, V2, V2, arista V2, V4, y así sucesivamente. Pero eso se hace muy largo y teniendo en cuenta que solamente tenemos una arista entre cada dos vértices, si uno escribe esto, está presuponiendo que las aristas V1, V2 existen, V2, V4 existen, etc. Existe lo que se llaman los S-grafos, que se ven en otro tema, en otro contexto, los grafos eulerianos, y en otras circunstancias, en que se admiten aristas múltiples. En ese caso sí será necesario decir por qué arista se pasa. Pero generalmente, salvo que estemos en esta situación, nombraremos solamente los vértices. Una cadena cerrada, fijémonos que es lo mismo de antes,
V3, V2, V2, V1, 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 V5, V5, V2, V2, V3. En la misma historia, vamos pasando por vértices y aristas. Lo importante es que empieza y termina en el mismo vértice, el V3 en este caso. ¿Qué es un camino? Un camino era una cadena en la que no se repetían ni aristas ni vértices. Y por ejemplo, V1, V2, V2, V4, V4, V3. No se repite nada. Es un camino. Ninguno de los anteriores era camino, porque se repetían aristas y vértices. Y ciclo es, digamos, como un camino, pero que empieza y termina en el mismo sitio. Entonces, V2, V4, V5, V2. Se llama ciclo, evidentemente, porque tiene forma de un ciclo, ¿vale? De un círculo, entre comillas, o de un polígono cerrado. La longitud es contar el número de aristas que lo forman. Por ejemplo, de esta cadena pues sería 1, 2, 3, 4 y 5, longitud 5. Y así sucesivamente. Hemos visto, pues, los conceptos más básicos de la teoría de grafos. ¿En qué consiste un grafo? Que vamos a considerar dos, los dirigidos y no los dirigidos. Los subgrafos, que son partes de los grafos, pues si alguna vez en vez de trabajar con todo el grafo tenemos que trabajar solamente con una parte de él. Y los caminos, cadenas y ciclos, que son básicos y que nos permiten, en cierta forma, ya veremos, se ven en otras sesiones, moverse de un sitio a otro a lo largo del grafo. Bueno, jóvenes, ahí con esta partecita dejamos el concepto de grado es un concepto que se usa. el siguiente documento. También es un video donde dan conceptos generales, como lo ha hecho la profesora, pero ya profundiza un poco más en una serie de teoremas que igualmente pues ustedes en numérico seguramente los han visto, y luego al final entra con la forma de representación de los grafos hacia el final del video. No lo vamos a ver. Yo acá, de ahí del video, pues tomé este ejemplo, como ustedes lo van a ver allá, para ilustrar la forma de representación de los grafos. Entonces, para representar cualquier grafo, tenemos 4 formas diferentes de hacerlo. Podemos hacerlo de manera matricial, como una matriz de adyacencia, o como una matriz de incidencia, o de forma de lista, con una lista de adyacencia o con una lista de incidencia. Entonces hay 4 formas posibles de su representación. Entonces vamos a mirar para ese ejemplo esas 4 formas diferentes. Lo importante es en un momento determinado mirar cuál de ellas se adecua más para la solución del problema que tengo que resolver. Entonces, cuando lo representamos como una matriz de adyacencia, como su nombre lo dice, pues simplemente lo que hacemos es generar una matriz en donde esa matriz es una matriz cuadrada que tiene como número de filas a la cantidad de vértices que tenga el grafo. En este caso, el grafo tiene 4 vértices, pues aquí vamos a tener una matriz de 4 por 4. Aquí tenemos los vértices 1, 2, 3 y 4, e igualmente, en ese mismo sentido, los 4 vértices. Y como su nombre lo dice, tenemos que mirar para cada vértice cuáles son los adyacentes o vecinos a un determinado vértice. Entonces, lo hacemos para cada uno de los vértices que aparecen en el grafo. Entonces, empezamos aquí con el vértice 1. Entonces, el vértice 1 es adyacente, o sea, tiene como adyacentes el 2,
y el 4. Entonces, fíjese, el 1 tiene como adyacentes el 2, ponemos un 1, y tiene como adyacentes el 4, ponemos un 2. ¿Por qué aquí 1 en el 2, en el caso del 2? Porque solamente hay un enlace, ¿sí? Hay una sola arista. Mientras tanto que para el 4, pues hay dos aristas, como vemos la arista F y la arista G. Entonces, ponemos el número de aristas. Y con los que no son adyacentes, como en este caso el 3 y el mismo 1, ¿sí? Entonces ponemos un 0, ¿sí? El 3 no es vecino de 1. Y el 1, pues a la larga no es vecino de sí mismo porque no hay un bucle. Si hubiese un bucle ahí, diríamos que el 1 pues es vecino de sí mismo, pero como no tenemos bucle, por eso ponemos 0. Y lo mismo para el vértice 2. Entonces el vértice 2 tiene como vecino al 1, pues el 2 como vecino al 1, por eso el 1 tiene como vecino a sí mismo, el 2 es vecino del mismo 2, entonces por ese bucle. El 2 tiene como vecino al 3, entonces ahí tenemos el 1, y el 2 tiene como vecino al 4, entonces también ese 1. Para el caso del 3, el 3 tiene como vecinos al 2 y al 4, entonces el 3 vecino con el 2 y vecino con el 4. Y finalmente para el 4 tiene como vecino al 1. Por eso, como son dos igualmente las aristas, entonces ponemos las dos aristas, tiene como vecino al 2, entonces, y tiene como vecino al 3, por eso se señala ahí. Y cuando no hay vecindad, pues se pone un 0, ¿sí? Por ejemplo, el 1 con el 1, pues 0 porque no hay bucle en el 1. 0 acá porque el 1 no tiene como adyacente el vértice 3, ¿sí? Y así para todos los demás casos. Esa es una forma de representarla. Bueno, miremos cómo sería la otra forma, que es bajémoslo acá para que nos quede más cerca, para representarlo como una matriz de incidencia. Entonces vamos a tener aquí una matriz, no es cuadrada, ¿sí? Puede ser cuadrada en donde, pero no, normalmente no. Normalmente no es cuadrada, pero puede en un momento determinado llegar a ser cuadrada. En donde las filas están representadas por los vértices, tenemos 4 vértices, por lo tanto 4 filas, una fila relacionada con cada vértice, y como columnas tenemos las aristas. Entonces tenemos de la arista A a la arista G, entonces ahí las tenemos relacionadas. Y vamos entonces a mirar para cada una de las aristas con qué vértices inciden, ¿sí? El término de incidencia va de la arista hacia el vértice. La arista A incide con el vértice 1, incide con el vértice 2. De ahí que se lo vemos acá para la arista A, que incide con el 1 y con el 2, vértice 1 y vértice 2. Para el resto no incide con el 3 ni con el 4. Normalmente pues las aristas conectan dos vértices, por eso en cada columna, según sea cada arista, pues vamos a tener un par de unos, o uno solo en el caso en que se presenten bucles, como es el caso del 2. Entonces miremos la B precisamente. La B precisamente la tenemos acá y incide esa arista, incide en el vértice 2, donde se forma el bucle. Y fíjense que la B no incide en ningún otro vértice, por eso
Como lo ven ahí, el resto son ceros. La C, la lista C incide en el vértice 2 y en el 3. Entonces, la C incidiendo aquí en el 2 y incidiendo acá en el 3. ¿Sí? 2 y 3 como lo ven acá. Para la C. La D incidiendo en el 2 y el 4. Entonces, la D en el 2, vértice 2 y en el vértice 4. La E incidiendo en el 3 y el 4. ¿Sí? La E incidiendo acá en la lista, en el vértice 3 y en el vértice 4. La F, los vértices 1 y 4, como lo ven ahí, 1 y 4. Y la G igualmente, ¿no? En el 1 y en el 4. Ahí tenemos representada esa matriz como una matriz de incidencia. Miradas como representadas como una lista, entonces pasémoslas para acá. Miremosla ahí. Como una lista de adyacencia. Entonces simplemente tenemos aquí un vector donde va a tener tantos elementos como vértices tenga el grafo, y de ahí salen apuntadores, ¿sí? A cada uno de los vértices o nodos adyacentes. Entonces, por decir algo, el vértice 1 tiene como adyacente al 2 y tiene como adyacente al 4. Entonces ahí lo vemos. El 1 tiene como adyacente al 2 y tiene como adyacente al 4. Se le agrega ahí a cada nodito en este caso, este 1 y este 2, indicando la cantidad de enlaces que hay entre el 1 y el 2. Entre el 1 y el 2, pues solamente tenemos un enlace. Pero entre el 1 y el 4 tenemos 2 enlaces. Por eso se le agrega ese campo para complementar la información. Luego el 2 conecta con todos, conecta con el 1, conecta con el 2 a través de B. O sea, él incide, digamos, él tiene como adyacente a sí mismo, tiene como adyacente al 3 y tiene como adyacente al 4. Entonces, por eso ahí aparecen 4 nodos. Entonces, el 2 tiene como adyacente al 1, tiene como adyacente al mismo 2, tiene como adyacente al 3 y tiene como adyacente al 4. Y en todos los casos, pues 1, porque no hay sino un solo enlace al 1, un solo enlace al 2, un solo enlace al 3 y un solo enlace al 4. El 3 tiene como adyacentes el 2 y el 4. Entonces, ahí lo vemos, el 2 y el 4, y lo hace a través de un enlace. Y finalmente el 4, que incide con el 1, con el 2 y con el 3, como lo vemos ahí, con el 1, con el 2 y con el 3, y solamente aquí en el caso de la incidencia con el 1 lo hace a través de 2 enlaces, que son los 2 que tenemos acá. Para los otros 2 con un único enlace. Esa es digamos, la forma de representarlo como una lista de adyacencia, sus vértices vecinos. Y en el caso de una lista de incidencia pues tiene que ver con aristas, ¿sí? Las aristas que inciden en ciertos vértices. Entonces aquí lo que hacemos es como una lista de aristas. Entonces A es la arista 1, 2. Pues por eso la tenemos aquí, la arista 1, 2. 1 a 2. La B, que es la arista 2, 2, ¿sí? Que va parte de la 2 y llega a la 2, que es la arista B. Y aquí la tenemos, inicia en la 2
y va hasta la 2. Esta arista C que va de 2 a 3. Pues aquí la tenemos, de 2 a 3. Esta E que es la de 3 a 4. 3 a 4. Esta que es de 1 a 4, bueno, aquí la tenemos ya, de 1 a 4 y también la tenemos como de 4 a 1, ¿sí? En los dos sentidos. Esta de 2 a 4 o de 4 a 2. 2 a 4, ¿sí? O de 4 a 2. Entonces ahí están, ¿sí? En forma de aristas. Aquí se le está agregando, o sea, las podemos expresar ahí igualmente como un vector, donde cada elemento del vector es una estructura de 3 campos, para mostrar dónde comienza, en qué vértice comienza y en qué vértice termina la arista y cuántos enlaces hay, ¿sí? La 1, 2, pues es solamente un enlace, por eso el 1, pero del 1 al 4 hay 2. Por eso aquí si expresamos también del 4 al 1, como en este caso, ponemos 2 enlaces. Ahora, en este caso, como el grafo no es dirigido, entonces los pares no son ordenados. Si los pares no son ordenados, pues no interesa tanto el sentido de la dirección, no hay dirección. Entonces, por lo tanto, aquí pudiéramos quitar de esta lista de incidencia, solamente dejar por decir algo 1, 2, y quitar por decir algo este de 2, 1, ¿sí? O sea, este elemento lo podemos quitar, dejamos solamente este, porque hay un enlace entre 1 y 2, que eso es lo que nos interesa. Que como no tiene dirección, pues da lo mismo. Entonces basta con poner este solo y eliminar este, ¿sí? Y lo mismo para los otros casos, entre 2 y 3, ¿sí? Pondríamos solamente ese, el de 2 y 3, o sea, este. Y este de 3 a 2 lo podemos eliminar, ¿sí? O sea que en última me aparecerían aquí tantos elementos como aristas tenga el grafo. Bueno. Esta forma de representación, digamos, ofrece mucha flexibilidad y eso depende, digamos, de la misma estructura del grafo. Si el grafo, por decir algo, que estuviéramos trabajando, fuera un grafo que tuviera ponderaciones, supongamos que este fuera un grafo ponderado. Si este fuera un grafo ponderado, por decir algo, la arista 1, 2 tendría aquí un peso o una etiqueta, ¿sí? Tendría un peso, por decir algo. Si este grafo me estuviera representando ciudades, esto fuera un mapa de ciudades, y los enlaces, las aristas, la distancia entre una ciudad y otra. Aquí pudiéramos tener, por decir algo, 10, representando 10 kilómetros. Lógico que cuando vamos a hacer la representación como una matriz de adyacencia, entonces entre 1 y 2 podríamos entonces poner un 10, ¿sí? Para indicar con eso, ¿sí? El peso del enlace. O sea, sabemos que 1 y 2, entre 1 y 2 hay un enlace y que ese enlace tiene un valor de 10. Pero la situación sucede, ¿qué pasaría acá con el 4, con el nodo 4, ¿sí? 1, 4, que tenemos 2 enlaces. Entonces, es posible que por F tuviésemos un peso, o sea, podrían existir 2 caminos para ir de 1 a 4,
de la ciudad 1 a la ciudad 4, por un camino, un kilometraje, y por el otro camino, el otro kilometraje. Entonces, simplemente es ampliar este campo este elemento de la matriz, ¿sí?, a una estructura, digamos, de dos campos, en donde el primer campito me estaría dando la ponderación, por decir algo, del lazo F, y el segundo campo, la ponderación de la arista G, ¿sí? O sea, entonces, en todos los casos tendríamos dos campos, ¿sí? Acá, pues, en ambos aparecería 0, 0, porque simplemente, pues, no hay lazo, no hay arista. En esta tendríamos 10, porque no hay sino una arista, y la otra tendríamos 0, 10, 0. Aquí sería 0, 0, 10, 0. En esta también tendríamos 0, 0. Y aquí en este caso, como hay dos enlaces, entonces tendríamos para F, por decir algo, un peso de 20, y para G un peso de 30. Entonces tendríamos un campo para 20 y otro campo para 30, ¿sí? Entonces, esto, como le digo, eso da toda la flexibilidad. Lo importante es que a partir de la matriz o a partir de la lista, nosotros podamos representar ese grafo, porque esto que tenemos así formalmente, de esa forma, tiene que representarnos de manera exacta el grafo, que es la representación, que es la modelización del problema, ¿sí? Pero, como le digo, hay mucha flexibilidad, ¿sí? Por decir algo, en una matriz de incidencia, si tuviésemos un grafo dirigido, si tuviéramos un grafo dirigido para una matriz de incidencia, ¿sí?, entonces podríamos tener una flechita que fuera de 1 a 2, ¿sí? Una flechita que fuera de 1 a 2. ¿Cómo le indicaría yo acá el sentido de la flecha? Pues seguramente podríamos pensar en ponerle -1 al punto de partida y +1 al punto de llegada, para indicar que -1 es desde donde parte, y +1 es a donde llega, o sea, la dirección de la flecha. La flecha iría de 1 a 2, ¿sí? Pero aquí tendríamos -1 y +1 para indicar que va de 1 a 2. Si aquí hubiese una flechita en el sentido de 1 a 2, ¿sí? O sea, esto sufre variantes dependiendo, como le digo, en particular de todos los elementos y de la forma propia del grafo que estemos representando, ¿sí? Lo importante es que con cualquiera de esas estructuras lo podemos hacer, y lo más importante es que la representación pues coincida con el grafo que nos sirvió para modelar el problema, ¿sí? Entonces, es eso. O sea, las representaciones se prestan tienen toda la flexibilidad para modelarla según lo que querramos hacer. Bueno. Como un grafo es la representación de un problema, para resolver un problema que ha sido representado con un grafo, pues naturalmente hay que ir por sus nodos, que son los que representan la información del problema. Y para eso, pues, normalmente se establecen dos formas de recorrido, que es el recorrido en anchura y el recorrido en profundidad. Por eso, esos dos tipos de recorridos ustedes los van a ver en la solución de problemas representados con grafos. Intervienen mucho. Algunos se apoyan en el recorrido en profundidad y otros en el recorrido en anchura. O hacen una
uso de los dos, ¿sí? Entonces, como son dos recorridos tan importantes, vamos aquí a mirarlos, ¿sí? Para ilustrar cómo trabaja cada uno. De todas maneras, estos recorridos, ya sea en anchura o en profundidad, tienen una forma muy parecida, o su código, digamos, es muy parecido al código de búsqueda de recorrido nivel por nivel que ya ustedes pues trabajaron en árboles ABB o en árboles ABL. Prácticamente el algoritmo es el mismo, ¿sí? Cuando vamos a recorrerlo en anchura. O sea, recorrer un grafo en anchura es lo mismo que recorrer un árbol nivel por nivel. La única diferencia es que aquí cuando trabajamos con grafos tenemos que controlar que no vayamos a pasar dos veces por el mismo nodo. Ese problema pues no lo tenemos en los árboles, porque como en los árboles no se me generan ciclos, en los grafos sí tenemos ciclos. Entonces en los grafos pues no se me presenta ese problema de que de pronto pase dos veces por el mismo nodo, ¿no? Aquí en los árboles eso no sucede, pero en los grafos sí, ¿sí? En los grafos sí es posible que eso se dé porque como tenemos ciclos, ¿sí? Por decir algo aquí, yo puedo armar un ciclo 1, 2, 4, ¿sí? O puedo tener otro ciclo 2, 3, 4, de tal manera que si yo parto, por decir algo, de 2, a través de este ciclo, yendo a 4, luego a 3, puedo volver a 2, ¿sí? Pero digamos, nunca conviene volver a un nodo que ya se procesó, por el cual ya hemos pasado, ya hemos marcado. Entonces, de ahí que tengamos que controlar eso cuando estamos haciendo ese tipo de recorridos. Y esa es la diferencia con los árboles. En los árboles no controlamos por qué nodos, si hemos pasado ya por un nodo para no volver a pasar por él, eso no lo controlamos en los árboles, en el algoritmo allá que hicimos de nivel por nivel, pero en el caso de los grafos sí es importante. Y eso es lo que marca la diferencia entre el uno y el otro, pero de resto es lo mismo. Entonces eso es lo que vamos aquí a ilustrar. Entonces aquí está a manera de pseudocódigo el algoritmo para recorrer el árbol, para recorrer el grafo en anchura, ¿sí? Recorrer o buscar en anchura en el árbol, es lo mismo. Búsqueda en anchura o recorrer el árbol, ¿sí? A lo ancho. Entonces nos dice, como pasos, marcar el vértice de partida. Bueno, en los grafos nosotros podemos partir el recorrido de cualquier nodo, ¿sí? No como en los árboles donde necesariamente el recorrido siempre parte por la raíz. No hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Necesariamente nos toca que entrar por la raíz. Aquí no. En los grafos podemos entrar por cualquier vértice o nodo. Si por decir algo, imaginemos, vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer el recorrido a este grafo. Y nuevamente pensemos que este grafo es un mapa, digamos, o el grafo nos representa un mapa de ciudades. Entonces tenemos 6 ciudades y queremos hallar un camino, el camino más corto, por decir, para ir de una ciudad a otra, ¿sí? O cuáles son los caminos más cortos para que partiendo de una ciudad
pueda llegar a otra, que sería un algoritmo que le interesa a esas personas que tienen que hacer reparto de cosas, ¿sí? De elementos y que parten de un sitio determinado. Pero ellos quieren hallar la ruta más corta que les permita visitar todas las demás ciudades, todos los demás nodos y regresar a la ciudad, al punto de partida, pero utilizando, como se dice, las menores distancias, optimizando el camino, utilizando la ruta más corta. Entonces, desde ese punto de vista, pues él inicia el recorrido desde la ciudad que nos lo indiquen. Por eso, acá nosotros, cuando vamos a generar el recorrido, le decimos desde dónde queremos partir. Y aquí, para este ejemplo, vamos a decirle que vamos a partir del nodo con el valor de 1. ¿Sí? Vamos a generar ese recorrido. Aquí tenemos la solución, pero vamos a construirla. Y ahorita les muestro el algoritmo. Bueno, ahí tenemos eso. Y vamos entonces a detallar un poco el pseudocódigo que lo tenemos aquí. Entonces dice, marca el vértice de partida, que puede ser el que cualquiera. Nosotros le indicamos cuál. Es parte de un vértice y lo marcamos. Marcarlo es poniendo aquí un valor como indicativo de que ya ese fue referenciado. Y luego entonces ese vértice, la dirección donde está ese vértice, lo metemos en la cola. ¿Sí? Meter en la cola el vértice de partida B. Y luego nos metemos al ciclo iterativo, a ese bucle. La condición de poder entrar es que la cola, en este caso no esté vacía. Vamos a utilizar la estructura cola, en este caso, para recorrerlos en anchura. Y dentro del ciclo iterativo hacemos estas dos acciones. Primero, atendemos la cola, ¿sí? Atender la cola es quitar el nodo de la cola, ¿sí? El primero que está en la cola, y visitarlo. O sea, visitarlo es procesar su información. Y una vez se haya procesado la información, lo siguiente dentro del bloque es mandar a la cola los vértices adyacentes a ese nodo que se está visitando, ¿sí? Y eso entonces es lo que vamos a hacer. Pero mientras la cola no esté vacía, pues entramos a ejecutar esas dos acciones. Procesamos su información y mandamos a la cola sus adyacentes. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con el 1. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el 1. Vamos a poner entonces la estructura, el constructor de la clase nos pondrá acá este vector con los vértices respectivos. Y acá pues nos puede poner falso porque todavía no han sido referenciados. Bueno, y el problema entonces comienza. Vamos a comenzar el recorrido en anchura y partimos en este caso, puede ser cualquiera de ellos, pero elegimos el 1. Entonces marcamos el 1. Marcar el 1 es, cambiamos entonces de falso a verdadero y lo mandamos a la cola.
Ya lo tenemos ahí en la cola, ¿sí? Lo marcamos y lo mandamos a la cola siempre y cuando pues no esté ya marcado. Ya está en la cola, ya está marcado. Y con eso entonces nos metemos ahí al ciclo iterativo. Ya hicimos estos dos primeros pasitos. Marcamos el vértice y lo mandamos a la cola. Entonces nos vamos al ciclo y mientras la cola no esté vacía, ejecutamos esas dos acciones. Entonces, mientras la cola no esté vacía, pues la vamos a atender. De atender, la pasamos aquí a visitados. Pues, tenemos uno, pues lógicamente sale de la cola. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Cuando visitamos es procesar la información de ese nodo. Entonces procesamos su información y una vez procesada su información, como parte de las acciones que se hacen en el ciclo iterativo, es mandar a la cola los adyacentes de ese nodo que estamos visitando. Entonces los adyacentes de 1, ¿cuáles son? El 4 y el 5. Entonces lo mandamos a la cola, pero antes de mandar a la cola, miramos a ver si ya han sido marcados. Porque si han sido marcados, no van a la cola. Los que estén marcados, pues no van a la cola. Entonces tenemos el 4 y el 5. Entonces miramos el 4, no ha sido marcado, entonces lo marcamos. El 5 tampoco ha sido marcado, lo marcamos y ahora sí entonces lo mandamos a la cola. Pues está el 4 y el 5. Y nuevamente preguntamos, volvemos al comienzo del ciclo, a preguntar si la cola no está vacía. Como no está vacía, pues atendemos la cola. Entonces, quitamos de la cola, ¿sí? Y iniciamos entonces la visita de ese nodo que acabamos de quitar y que pasó aquí a esta cola. Y visitamos ese nodo. Procesamos su información y como parte del bucle vamos a mandar a la cola sus adyacentes. Entonces miramos cuáles son los adyacentes del 4. Pero el 4 tiene como adyacente el 1 y el 2. Entonces miramos primero aquí en este arreglo de marcados si el 1 y 2 ya han sido marcados. Entonces el 1 ya fue marcado, entonces ese no va a la cola. Pero el 2 no, entonces marcamos el 2 y el 2 se viene para la cola. Entra a hacer cola. Entonces ya tenemos la cola así. Y volvemos entonces al comienzo del bucle, nuevamente a preguntar cómo está la cola. Como la cola no está vacía, entonces la atendemos. Sacamos el 5, lo pasamos para acá. Y vamos entonces, procesamos su información y vamos a mandar a la cola sus adyacentes. Entonces nos vamos aquí para 5 y miramos los adyacentes de 5, que es el 1 y el 3. Entonces el 1 ya fue marcado, pero el 3 no. Entonces lo marcamos, el 3, y lo mandamos a la cola. ¿Sí? Ya tenemos eso. Entonces nuevamente volvemos a preguntar al comienzo del ciclo si la cola no está vacía. Como no está vacía, entonces atendemos la cola. Entonces quitamos el elemento, lo mandamos acá como visitado, S2, entonces procesamos información y como parte del ciclo iterativo mandamos los adyacentes de 2 a la cola. Pero adyacente de 2 es el 4 y el 6. Entonces miramos el 4 ya fue visitado, pero el 6 no. Entonces el 6 lo marcamos como sí, lo marcamos y mandamos el 6 aquí a la cola, ¿sí? Bueno, aquí este 3, aquí no es 3, sino la B. Le mandamos el 6, ¿sí?
que hasta ahora lo acabamos de marcar. Y volvemos entonces a preguntar si la cola no está vacía. Como no está vacía, la atendemos, sacamos el press para acá, procesamos su información y vamos a mandar entonces a la cola los adyacentes de 3. Pero venimos para acá, el 3 tiene como adyacente el 5, pero el 5 ya fue marcado, o sea que no va a la cola. Entonces, volvemos al comienzo del bucle y preguntamos si la cola no está vacía. Como no está vacía, volvemos a entrar y procesamos la cola. Entonces el 6, procesamos la información del 6 y mandamos a la cola sus adyacentes. Entonces nos venimos al 6, tiene como adyacentes el 2 y el 5. Pero el 2, ¿sí?, ya fue marcado y el 5 ya fue marcado, o sea que no se manda nada a la cola. O sea que de regreso al comienzo del bucle, pregunta si la cola está vacía. Como la cola está vacía, pues simplemente nos salimos del problema y ya tenemos acá en esta estructura, ¿sí?, el orden en que recorrimos los nodos, el orden en que se visitaron, que precisamente, como lo están viendo, es en amplitud, partiendo, en este caso partiendo del 1. Entonces estamos en el 1, después del 1 visitamos sus dos hijos, ¿sí?, sus dos sucesores, que es el 4 y el 5. Pues por eso aparece el 4 y el 5. Después de visitar el 4 y el 5, ¿sí?, entonces, siguiendo al siguiente nivel, por el lado del 4, pues está el 2, que ahí lo tenemos, y por el lado del 5 está el 3, ¿sí?, que ahí lo tenemos. Y además, por el lado del 5, además del 3, está el 6, que ahí lo tenemos. Entonces, da una búsqueda en anchura, que es el mismo equivalente a nivel por nivel, ¿sí? Bueno, pues al final, pues, las estructuras nos quedan de esa manera, ¿sí? El arreglo, pues, ha cambiado todas las Fs a B. Aquí no vamos a tener nada. Este campito que pongo acá es el campo de direcciones, que direcciona, como esto es una cola, para decir el siguiente nodo en la cola está acá, y así sucesivamente como siempre lo hemos hecho. Entonces, ahí tenemos esa búsqueda en anchura, que como le digo es la misma que ustedes pues implementaron para árboles ABB y que luego reutilizaron para árboles ABL, con la diferencia en que ahí no necesitamos de este arreglo. Ahí no fue necesario tener este arreglo de marcados para llevar el control y evitar que se nos generen ciclos, ¿sí? Volver a un nodo que por el cual ya habíamos pasado antes. Eso lo controlo con este arreglito. Y por todo lo demás, pues es lo mismo para el caso de árboles. Y ahora queda entonces el recorrido primero en profundidad. Entonces vamos a hacer el recorrido primero en profundidad. El recorrido primero en profundidad es, digamos, en cierta forma, sigue la misma lógica que el recorrido en anchura. La única diferencia es que en lugar de mandar a una cola, mandamos a una pila, ¿sí? Y al mandar a una pila es donde se ve precisamente que el recorrido ya no se va nivel por nivel, sino que se va yendo es en profundidad. Entonces, cuando cambiamos la cola, que tenemos acá, cola o fila, por una pila, que ahora vamos a mandar a una pila. Y el resto queda lo mismo, ¿sí? El resto es exactamente igual, ¿sí?
Necesitamos esta estructura, este vector, para ir sobre él marcando. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces vamos a comenzar. La única diferencia es que hacemos una pila. De resto, el algoritmo trabaja de la misma manera. La diferencia es que vamos a mandar a una pila y procesamos como se procesa en la pila. En la pila, pues, siempre se atiende el que está en la parte, en la cima de la pila. O sea que el primero que llega corre el riesgo de que, ¿sí?, pueda ser atendido de último, a no ser que de una vez se le atienda. Bueno, entonces vamos a hacerlo lo mismo. Vamos, entonces, aquí también pues elige el nodo de partida. Vamos entonces a partir también acá por el nodo 1, para que a partir de él veamos cómo quedó el recorrido en anchura y cómo quedó el recorrido en profundidad. Entonces partimos en 1. Le dimos el 1, entonces lo marcamos. Ah, bueno, acá está todo. El constructor me ha puesto todo esto en falso. Entonces, empezamos con el 1. Entonces lo marcamos acá. Pasamos a verdadero y lo mandamos a la pila. Vamos ahora a mandar aquí por la parte de abajo, ¿sí?, que es una pila. Entonces, no, que entra por encima de él. Ahí tenemos el 1. Y hecho eso, los dos primeros pasos que son los que tenemos acá, ¿sí?, marcamos el vértice y acá pues lo mandamos a la pila, ¿no? Sino lo mandamos a la pila. Ahora entonces nos vamos a esto. Entonces, mientras la pila no esté vacía, entonces atendemos la pila. Estamos de acá y lo mandamos aquí. Esto sí lo vamos manejando como una cola para después recorrer rápidamente la cola y mostrar el recorrido. Le mandamos el 1. Entonces procesamos ese nodo, ¿sí? Lo procesamos, lo que tengamos que hacer con la información, y como parte de eso, dentro del ciclo, lo mismo, mandamos a la pila sus adyacentes. Entonces los adyacentes del 1 son el 4 y el 5. Yo puedo mandarlo aquí el 4 y luego a continuación el 5, pero entonces esto me procesa primero el 5 y luego el 4. Como yo lo que quiero es, al hacer el recorrido, como mostrar cierto ordenamiento, entonces a fin de que me procese primero el 4 que el 5, entonces voy a mandar primero el 5 y luego sí el 4. De todas formas, ambos son los adyacentes de 1, el 4 y el 5, ¿sí? Pues el orden en que lleguen acá no interesa. La cuestión es para efecto, digamos, de cuando yo muestre el recorrido, que se vea en cierta forma un orden, ¿sí? Por eso es que los pongo así, para que de acuerdo con el orden, pues primero procese el 4, ¿sí?, que es menor que el 5, en cuanto al número que identifica el nodo, ¿sí? Normalmente se acostumbra a hacer eso. Bueno. Entonces ya lo mandé. Bueno, pero antes de entrar acá tuve que haber verificado lo mismo que en el caso anterior, de que no estuvieran marcados. Si el 4 no estaba marcado, pues lo marco. El 5 tampoco lo marco. Por eso pudieron ir a la pila. Por lo contrario, no. Y nuevamente, entonces, ya con eso vuelvo al comienzo del
del ciclo y pregunto si la pila no está vacía. Como no está vacía, entonces la atiendo. Entonces sacamos el 4, lo mandamos por ahí. Entonces, en la atención, entonces procesamos la información del nodo y nuevamente vamos a mandar a la pila sus adyacentes. Entonces los adyacentes del 4, que son el 1 y el 2. Pero el 1 ya fue marcado, el 2 no. Marcamos el 2 y lo mandamos aquí a la pila. Es decir, quedó para que sea atendido de primero. O sea, se va a atender primero que el 5. Entonces ya enviados a la pila, volvemos a preguntar si la pila no está vacía. Como no está vacía, atendemos la pila. Entonces sacamos el 2 y procesamos ese 2. Una vez procesado ese 2, mandamos a la pila los adyacentes de 2. Entonces nos venimos para 2 y los adyacentes de 2 son el 4 y el 6. Miramos acá, el 4 ya fue marcado, el 6 no. Entonces marcamos aquí el 6 y mandamos entonces el 6 a la pila. El 2 no, porque ya había sido marcado, ya fue procesado. Entonces tenemos el 6 y volvemos a preguntar si la pila no está vacía. Como no está vacía, ¿sí? Entonces procesamos la pila. Entonces sacamos el 6, lo mandamos para acá, entonces procesamos la información de ese nodo y como complemento mandamos a la pila sus adyacentes. Entonces los adyacentes de 6 son el 2 y el 5. Pero el 2 ya fue marcado y el 5 ya fue marcado. O sea que no mandamos nada. Y nuevamente volvemos al comienzo del bucle a preguntar si la pila no está vacía. Como la pila no está vacía, entonces la atendemos. Sacamos el 5. Acá lo visitamos, procesamos su información y mandamos a la pila sus adyacentes. Entonces, el 5 tiene como adyacentes el 1, el 3 y el 6. El 1 ya fue marcado, el 3 no ha sido marcado, entonces lo marcamos. Y el 6 ya había sido marcado, entonces mandamos el 3 a la pila. Mandamos el 3. Y ya con eso volvemos nuevamente al comienzo del bucle, preguntamos si la pila no está vacía. Como no está vacía, entonces procesamos la pila. Sí, atendemos la pila, sacamos el 3, que es el único que queda. Lo llevamos ahí, ya en visitado, lo atendemos, procesamos su información y mandamos a la pila sus adyacentes. Los adyacentes de 3 es el 5, pero el 5 ya aparece acá marcado. Entonces no llenamos nada, no llevamos nada a la pila. De regreso al comienzo del bucle, les pregunta si la pila no está vacía. Y como no se cumple, la pila está vacía, el proceso termina y me muestra acá esta estructura de visitados, me muestra el recorrido en profundidad. Ustedes se están dando cuenta aquí, del 1 va al 4, del 4 se va al 2 y del 2 se va al 6, o sea, bajó hasta su máxima profundidad, 1, 4, 2, 6, ¿sí? Entonces ya esa rama la cubrió. O sea, ¿cuál rama le queda por cubrir? Aquella que partiendo de 1 lo lleva al 5 y del 5 lo bota al 3. Es lo que muestra acá. Como le digo, esos dos tipos de recorridos los van a necesitar para resolver algunos de los problemas que como parte práctica y como trabajo, pues por grupo les voy a asignar. Y que en muchos problemas
le vamos a hacer seguimiento, le vamos a recorrer el grafo, pues hay que optar por uno de los dos, o lo recorro en profundidad o lo recorro en anchura. Seguramente en discretas, en algunos ejercicios, problemas que ustedes hayan hecho de recorridos, podrán haber notado precisamente eso. Bueno, ya con esto entonces yo acostumbro a poner un taller a fin de que recuerden todos esos conceptos teóricos básicos de grafos y que vayan tomando cierta confianza sobre la forma de representación de un grafo, ¿sí? Porque la representación para la máquina del grafo pues es lo que necesita el programa para poder resolver el problema, ¿sí? Entonces de ahí el taller. Entonces el taller, como se están dando cuenta ahí, lo que hace es preguntarnos las definiciones básicas. Lo primero que nos pregunta, ¿qué es un grafo simple? ¿Y qué dibuje un grafo simple? Pues ya sabemos, ¿no? Lo vimos, la profesora nos lo decía, un grafo simple pues es un grafo que no tiene bucles o que para un par de vértices no hay más de una arista, ¿sí? Entonces, si ese es el caso, pues eso es un grafo simple. Entonces, ustedes dibujan ese grafo simple. ¿Qué es un grafo múltiple? Pues un grafo múltiple es un grafo que o por lo menos tiene un bucle o tiene más de una arista uniendo dos vértices, ¿sí? Pues en ese caso, pues cualquiera de las dos situaciones con un solo par de vértices unido por más de una arista ya lo convierte en un grafo múltiple, ¿sí? Y dibujan ese grafo, ¿sí? Dibujan el grafo. ¿Qué es un grafo conexo? Y eso también es otro concepto que ustedes igualmente ya tuvieron que haberlo visto en matemática discreta o en caso tal pues lo consultan. El grafo, el término conexo se utiliza para grafos no dirigidos y el término fuertemente conexo para grafos dirigidos, ¿sí? Y tanto en el uno como en el otro, ¿sí? Se dice que un grafo es conexo cuando si eliminamos un vértice, por decir algo, de todas maneras vamos a encontrar un camino único que nos permite ir de un vértice a cualquier otro, ¿sí? Entonces, en ese caso decimos que el grafo es conexo, o sea, o digamos el grafo es conexo cuando partiendo de un vértice yo encuentro un camino para ir a cualquier otro vértice, ¿sí? Entonces ahí se dice que el grafo es conexo. Si yo de un nodo tengo un camino para ir a cualquier otro nodo, y así partiendo de cualquier vértice, ¿sí? O sea, si en cualquier vértice que yo me ubique, encuentro un camino para ir a los otros. Entonces, en un grafo que no sea dirigido, se dice que es conexo. Y en un grafo que sea dirigido, se usa el término fuertemente conexo, ¿sí? Cuando el grafo no es dirigido, pues como no hay dirección, yo puedo moverme en los dos sentidos. O sea que es fácil en grafos no dirigidos, ¿sí? Mostrar que, o sea, encontrar esa conexividad. A no ser que hayan vértices completamente disyuntos, ¿no? Ahí sí, pues, el grafo no sería conexo. Pero en el caso cuando el grafo es dirigido, pues es más difícil encontrar caminos que me permitan ir de un nodo a los demás, porque estando en un nodo pueda ir a todos los demás, porque el grafo tiene dirección, ¿sí? Las flechas indican la dirección del camino. Y cuando eso se da, cuando hay caminos que a partir de un nodo me permiten ir a todos los demás, pues se dice que el grafo es fuertemente conexo.
Ustedes buscan allá la definición más apropiada y dibujan, dan un ejemplo de un grafo dirigido que sea fuertemente conexo. Aquí hay un grafo no dirigido que también sea conexo. ¿Qué es un grafo completo? Dibuje un grafo completo y escriba la fórmula que permite calcular su número de aristas, ¿sí? Un grafo es completo cuando yo desde un vértice tengo caminos directos o aristas directas que me conectan con los otros vértices, ¿sí? Entonces, para cada vértice, pues tengo aristas directas que me conectan con los otros. Entonces, ahí se dice que el grafo es completo. Y si el grafo es completo, hay una formulita, ¿sí? Para calcular, ¿sí? La cantidad de aristas que puede tener ese grafo. Entonces, para que recuerden eso. ¿Qué nombre se da a un grafo que no tiene ciclos y cuyas aristas conectan todos los vértices? ¿Sí? Ya estarán ustedes pensando cuál es el nombre, ¿sí? ¿Qué nombre se da a un grafo que no tiene ciclos y cuyas aristas conectan con todos los vértices? Ya ustedes deben tener la respuesta ahí. ¿Qué es un grafo ponderado o etiquetado? ¿Sí? Ya les indicaba, ¿sí? Cuando tenemos grafos que identifican ciudades, los nodos o vértices me indican ciudades y las aristas, las carreteras o caminos, pues esa ponderación puede ser kilometraje, ¿sí? Es un grafo ponderado. Es dibujar un grafo, dan la definición y lo dibujan. ¿Qué es un grafo plano? Dibujar un grafo plano cuando las aristas no se interceptan, ¿sí? Entonces podemos tener un grafo plano. Entonces, dan un ejemplo igualmente de eso. ¿Qué es un grafo orientado? ¿Sí? Orientado o dirigido, o sea, tenemos una flecha que nos muestra la dirección. ¿Qué es un ciclo? Dibuje un grafo y construya un ciclo. Bueno, ya la profesora les dijo que era un grafo ciclo, que es un ciclo en un grafo. ¿Qué es un ciclo hamiltoniano? Entonces, ¿sí? Es un ciclo particular, entonces dirán ustedes que es un ciclo hamiltoniano y dibujarán un grafo, ¿sí? En donde se pueda construir un ciclo hamiltoniano. ¿Qué es un camino hamiltoniano? ¿Sí? Entonces dibujarán un grafo donde se pueda construir un camino hamiltoniano y lo dibujan. Y aquí estos 4 puntos es para que dibujen un grafo con que tenga una buena cantidad de vértices y nodos y se tomen confianza para su representación como una lista de incidencia o de adyacencia, Profe, como una matriz de incidencia o de adyacencia. ¿Sí me dice? profe, ¿ese taller es para el lunes? Este taller lo vamos a dejar para que me lo entreguen el martes de la otra semana. Ah, ¿ya no es para el lunes? O sea, ya para el lunes tienen uno que es el taller de ABL. Ese me lo entregan el lunes. Y este de grafos que les estoy indicando me lo entregan al otro día, el martes. Para que tengan ahí por lo menos un tiempo más para hacer el otro en caso de que este fin de semana no alcancen a hacer los dos. Este tiene plazo hasta el martes de la otra semana. El martes de la otra semana lo mismo, a medianoche. El martes de la otra semana
Estamos a 2. Marzo 2. El 2 de marzo me lo entregan. Ahí ese también me lo dejan ahí en la plataforma. Bueno, entonces como le digo, para esto, dibújense un grafo, ¿sí? Que tenga una buena cantidad de vértices y de aristas, y póngale ponderaciones, que sea ojalá un grafo dirigido, o sea, que tenga cierta complejidad para que, ¿sí? Analicen ustedes cuál sería su representación y que efectivamente esa representación pues sea una representación exacta del grafo y les sirva de base para resolver un problema, ¿sí? Porque de la representación del grafo depende el éxito en la solución del problema. Esta representación debe representarme con exactitud al grafo, cualquiera que sea. Tómense un grafo que tenga cierto nivel de complejidad, ¿sí? Que tenga ponderaciones, que sea dirigido, que tenga bucles, que tenga dobles aristas, para que se vean involucrados con una serie de elementos y vean de todas maneras la flexibilidad que ofrecen tanto las matrices en ese caso como las listas para representarlo, ¿sí? Es eso. Entonces ahí tómense un tiempito para que ganen confianza en las representaciones. Y esta pregunta ya en orden de complejidad, en análisis de complejidad, ¿qué es un problema NP completo? Indagar eso y responder. Entonces, esa tarea queda para que me lo entreguen el martes de la próxima semana. Y ya después de ese taller, entonces yo lo que acostumbro es a poner en grupos de 2 o de 3 estudiantes para que analicen cada grupo uno de alguno de estos algoritmos. Sí, no todos, pero por ejemplo estos dos ya les mostré cómo trabajan, ¿sí? Este algoritmo de búsqueda asterisco, ese es un algoritmo, o sea, está dentro de la categoría de algoritmos voraces y que sirven para agilizar la búsqueda de una solución cuando partimos de un estado inicial y vamos a un estado final, ¿sí? Este algoritmo de asterisco me ayuda a definir un camino corto para llegar. El problema que tiene es que en un momento determinado puede no darme el camino más óptimo, ¿sí? En el que yo podría estar interesado. Y para hallar, digamos, el camino óptimo, pues se apoya en una función de evaluación, ¿sí? Es una fórmula que dentro de todos los caminos que lleva, él calcula por cuál de ellos llegaría más rápido a la meta, ¿sí? Pero digamos, parte del punto donde está, ¿sí? Hasta, o sea, ¿dónde está él en este momento y cuánto le falta para llegar a la meta, ¿sí? Entonces, eso pues tiene, digamos, sus complicaciones. Este algoritmo no lo pongo porque pues se requiere de otros elementos adicionales que pues aquí no los hemos contemplado, ¿sí? Pues por eso no lo pongo. Ya habrá el momento, por decir algo, en inteligencia artificial, si ven la parte de algoritmos de búsqueda, entonces allá se trabaja mucho este tipo de algoritmos y otros algoritmos adicionales. Por eso aquí no lo alcanzamos a
a tocar. No es que sea nada complejo, es cuestión de definir una función. Es sencillo, pero no lo pongo. Bueno, entonces más que todo me enfoco por estos algoritmos, por ejemplo, en procesamiento de imágenes. Este es interesante, este algoritmo. Búsqueda del destino más cercano. Entonces, miramos estos algoritmos de aquí para abajo más que todo, ¿sí? Son los que trabajo. Entonces, ordenación topológica de un grafo, ¿sí? O sea, para cuando se hace planeación de tareas, ¿sí? En una obra, normalmente cuando son proyectos muy grandes, muy complejos, hay que planificar las tareas y este algoritmo de ordenación topológica me sirve para eso. Pero hay un grupo que lo pongo a trabajar con este. El hecho de que una red, que la puedo representar con un grafo, existan componentes conexas o componentes fuertemente conexas, eso igualmente es muy importante. Por eso este algoritmo también igualmente me gusta ponerlo para que calculen las componentes fuertemente conexas de un grafo, ¿sí? Un grafo, por decir algo, puede no ser fuertemente conexo. O sea, si miro el grafo en la totalidad, pues puede hacer que yo no encuentre para todos los vértices caminos para ir a todos los demás. Pero sí puedo tener, digamos, subgrafos, o digamos que en este caso se conocen como componentes, en donde en esos subgrafos sí puede darse eso. Si yo tomo un subgrafo particular, en ese subgrafo sí se cumple que yo puedo desde un nodo establecer un camino para ir a todos los demás. Entonces se trata de hallar esos subgrafos, que aquí en este caso se conocen como componentes fuertemente conexos. Y entonces para eso hay un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo de mucha utilidad, ¿sí? El algoritmo de Dijkstra, igualmente ustedes en numérico, en discreta lo trabajan, ¿sí? Y aquí otros algoritmos para, ¿sí? Para cálculo para recorridos, ¿sí? Para generar árboles de recubrimiento, ¿sí? Son todo muy interesantes. Entonces trabajo alrededor de ellos. Y acá, según el algoritmo que ponga, pues está, digamos, la guía que se debe seguir según el algoritmo que se indique. Esto normalmente lo trabajo por grupos. Aquí como somos, ¿cuántos estudiantes tenemos acá? Lo que yo no sé es si todos están activos. Eso sí me queda como difícil saberlo porque hay algunos que se retiran pero siguen asistiendo. Pero bueno, por ejemplo, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí puedo generar 7 grupos para 7 algoritmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Tengo 8 algoritmos posibles. O sea, puedo generar hasta 8 grupos. Y entonces para cada algoritmo o grupo, entonces debe digamos, en el trabajo abordarse esos 7 pasos, digamos, ¿sí? El primero es, según el problema que les ponga, decir con qué tipo de grafos trabaja el algoritmo. Esto es para que, como el algoritmo va a representar el problema, o sea, cada algoritmo resuelve un problema. Y ese problema, pues tenemos que modelarlo por un grafo. O sea, primero tenemos ese grafo o gráfica. Esa gráfica o grafo que es la modelización del problema. Entonces,
el problema que aquí se plantea, ¿con qué grafo trabaja? Si trabaja con grafos dirigidos o no dirigidos, si el grafo es ponderado o no ponderado, si el grafo puede tener bucles o no, ¿sí? O sea, es hacer una caracterización del grafo. Entonces, para eso, o sea, tienen que resolver esa pregunta, ¿sí? Caracterizar el algoritmo, ¿sí? Perdón, caracterizar el grafo que modela el problema, ¿sí? Deben caracterizar, dar las características del grafo que modela el problema, porque esas características del grafo que modela el problema son las características que pide el algoritmo que lo va a resolver. El algoritmo resuelve ese problema con esas características de ese grafo. Eso tienen que identificarlo. Decir qué estructura de datos utiliza el algoritmo, ¿sí? ¿Qué estructura de datos utiliza el algoritmo? Cuando me refiero a qué estructura de datos utiliza el algoritmo es cuál es la estructura de representación. O sea, cuando yo voy a procesar en la máquina ese problema representado a través de ese grafo yo lo tengo que expresar numéricamente para el computador a través de una estructura de datos que puede ser o una matriz o que puede ser una lista. Entonces, ¿cuál de esas representaciones están utilizando? Están utilizando o una matriz de adyacencia, o una matriz de incidencia, o una lista de adyacencia, o una lista de incidencia. ¿Cómo representa, cómo se representa ese grafo para ese algoritmo? ¿Sí? O sea, ese algoritmo que ustedes van a implementar parten de una representación numérica de ese grafo. ¿Cuál representación es la que están utilizando? Pues eso depende de cada problema particular. O lo represento como una matriz de incidencia, o como una matriz de adyacencia, o como una lista de incidencia o de adyacencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál de esas van a utilizar? ¿Sí? Eso deben responder a esa pregunta. Decir qué estructura de datos utiliza el algoritmo, o sea, cuál es la estructura de representación. ¿Sí? Sí. A eso realmente, miren, el semestre nosotros tenemos que ingresar las notas el 12. O sea que realmente esa exposición la estaríamos haciendo o sea, el problema lo doy el lunes, en la clase del lunes. Es posible que de pronto, yo miro ahí con ustedes, si de pronto el miércoles podrían ya exponer algunos grupos, o si no, lo haríamos el 8. Entonces, el lunes 8 y el miércoles 10 se expondrían. De 8 y 10 estaríamos haciendo la presentación de los trabajos. ¿Sí? Sería en esos horarios, sería, digamos, 8 o 10. ¿Cómo? Para el lunes está el de árboles ABL. Sí. Bueno, entonces como le digo, me tienen que identificar cuál es la estructura de representación del grafo. ¿Cómo lo representaron? ¿Con una matriz o con una lista? Matriz de adyacencia o de incidencia, o una lista de adyacencia o incidencia. Ahora tienen que caracterizarlo. Tercero, decir cómo funciona el algoritmo. O sea, tienen que hacerle, ¿sí? Tienen que hacerle un seguimiento al algoritmo para que lo entiendan. Normalmente, yo sé que que por el tiempo y por todas las demás actividades que ustedes tienen en este momento, pues no lo van el algoritmo ustedes como tal no lo van a implementar. Pero estos algoritmos ustedes lo encuentran en muchos libros de estructuras de datos y en la web, ¿sí? En la web usted encuentra los algoritmos.
Entonces, como no lo van a hacer, entonces, con mayor razón, ustedes tienen que hacerle el seguimiento a ese algoritmo, hacerle la prueba de escritorio para entender bien cómo fue que lo implementaron, cómo implementaron ese algoritmo, o sea, para tomar buena cuenta de cómo es que él trabaja, es decir, cómo funciona el algoritmo. Es hacer una prueba de escritorio de ese algoritmo para que ustedes, como se dice, tomen cuenta de su código, lo entiendan. El punto 4, mostrar el código fuente del algoritmo y utilizar el programa para resolver el ejemplo presentado en el punto 3. Como acá, cuando ustedes le hagan el seguimiento al algoritmo, pues para hacer el seguimiento al algoritmo, pues que hay que partir de un prototipo, un ejemplo típico, ¿sí? O sea, resuelven un ejemplo para que vean el comportamiento y la solución que para ese ejemplo les entrega ese programa que ustedes me están entregando, ese programa que ustedes investigaron. O si tienen tiempo de hacerlo, pues ese problema que ustedes solucionaron con ese algoritmo, ¿sí? Entonces, ustedes resuelven acá un ejemplo, ¿sí? Y entonces, ese mismo ejemplo, cuando ustedes corran el código, porque el código tiene que funcionar, ustedes tienen que asegurarse que el código que tomen para resolver el algoritmo, pues sea un código que funcione. ¿Cómo lo prueban? Pues lo prueban con el ejemplo, con el mismo ejemplo que le hicieron la prueba al código, pues con ese mismo ejemplo corren el programa, ¿sí? Para mirar la coincidencia entre la prueba que ustedes le hicieron al código y los datos que está botando el programa como tal. Y qué tan clara es qué tan clara es esa interfase de entrada y la salida de los datos que me está mostrando, ¿sí? Que sean claras esas salidas, que sean claras las entradas de los datos al algoritmo. Entonces, eso tiene que, sí, que sea clara, digamos, la entrada del grafo al algoritmo. Entonces, todo eso se tiene que ir notando ahí. El quinto punto, pues explicar el orden de complejidad de cada algoritmo, ¿sí? Ustedes tienen que volver sobre la parte de análisis de algoritmos para analizar el orden de complejidad. No es decir el orden de complejidad es de tipo n cuadrado o de tipo polinomio de grado 3 o logaritmo. No es que me digan eso, pero lógico, a eso llega, sino mostrarme sobre el código, ¿sí? Cómo hallaron ese orden de complejidad. Y desde luego, para hacer eso, pues ustedes tienen que haberle hecho acá el seguimiento al algoritmo. Si yo no entiendo cómo funciona el algoritmo, pues difícilmente yo voy a poder hallar el orden de complejidad. Eso es clave. Para yo poder hallar el orden de complejidad, yo tengo que saber cómo es que funciona ese código. Y aquí tengo cómo hacerlo, ¿sí? Si yo hago bien estos dos puntos, pues hombre, tengo mucha claridad y es aplicar toda la teoría de análisis de algoritmos para hallar el orden de complejidad. Que normalmente en los libros ustedes ya encuentran el orden de complejidad de tal algoritmo es tal, pero es que no se trata de decir simplemente el orden es tal, sino que se vea la evidencia de que usted sabe de dónde sale, lo sabe obtener. Como punto sexto, mostrar aplicaciones o usos del algoritmo. O sea, si el algoritmo está ahí, ¿para qué lo hicieron? ¿Qué problemas resuelve? ¿Sí? Entonces, mirar qué problemas nos resuelve, qué problemas, por ejemplo, en el campo de la informática, ¿sí? Es el área en que pues, ustedes van a salir a desempeñarse. Entonces, ¿qué problemas en el campo de la informática resuelven ese algoritmo? Y lo mismo buscar en los campos de otras ingenierías o de otras áreas del conocimiento, ¿qué uso podríamos darle a ese algoritmo? ¿Qué problemas diferentes a nuestra propia ingeniería podríamos resolver con ese tipo de algoritmos? Y me entregan desde luego pues un documento
escrito, ¿sí? Sobre el trabajo que hicieron, incluyendo las diapositivas con las cuales ustedes van a hacerle la presentación a sus compañeros, porque es que este trabajo, no solamente ustedes me entregan un documento, sino que lo tienen que exponer a sus compañeros. O sea, esto tiene que ser socializado entre todos. Cada grupo debe exponerlo a sus compañeros. Para eso disponen de aproximadamente unos 20 minutos para exponerlo a sus compañeros. Deben traer sus diapositivas preparadas para que hagan esa exposición, porque la idea es que en esas 2 sesiones todos nos apropiemos de todos esos algoritmos. Y ahí que es importante la asistencia, o sea, la asistencia a estas presentaciones es muy importante. Estudiante que no asista a estas presentaciones, a ese le hago un examen escrito de cada algoritmo. O sea, algoritmo al cual no asista es algoritmo para el cual tiene que presentarme un examen, ¿sí? Para que muestre que Profe, efectivamente lo conoce. Si no vino, pues que no vino, pero me va a demostrar con un examen que yo le haga que efectivamente sabe cómo es que él trabaja. Sí, cuénteme. profe, ¿podría repetir la fecha en que empiezan las exposiciones? Las exposiciones, yo pienso lo más seguro, si no, como el trabajo, el trabajo lo pongo el lunes 1 de marzo, entonces ahí miramos a ver qué grupos podría comenzar el miércoles 3, pero a lo mejor es posible que ninguno lo pueda hacer. De 3 estudiantes. Entonces te daríamos esos 8 días para que la presentación y entrega del trabajo lo hagan el 8, o sea que entre el 8 y 10 de marzo estarían haciendo las presentaciones. Entre 8 y 10 de marzo. Si no las podemos hacer a través de la plataforma Zoom, que espero que se puedan, yo voy a hacer la solicitud. Entonces la hacemos a través de Teams, ¿sí? O sea, por eso no hay inconveniente. Si no la podemos hacer por Zoom, la hacemos por Teams a la hora que están las clases. Es eso. Entonces, en la próxima clase, en la clase del lunes, yo les defino los grupos. Yo esto lo pongo ahorita en la tarde ahí en apuntes de clase para que tengan ahí esa información. Bueno, jóvenes, que tengan buena Profe, tarde. una pregunta. ¿Sí? El taller que quedó para el martes, ese sí es esto solitario, ¿no? Sí, no, los que van ahorita, incluido el taller de grafos, esos son individuales. Ah, ok, listo. Lo que es en grupo es la exposición. El taller que les estoy poniendo hoy ahí, que me mostré, todas las preguntas que tienen que resolver, esos son individuales. Profe, ¿Sí? resulta que pues yo le envié el trabajo por correo porque pues se me fue la luz y no llegó solamente hasta la mañana. Entonces yo lo Ajá. envié por correo a las 9 de la mañana. Bueno, yo lo busco. Desde que Vale, me lo haya mandado al correo, yo ahí lo encuentro. Yo lo busco ahí. Bueno, que tengan buena tarde. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe. Luego, Hasta luego, que estén bien. Bueno, que estén bien, jóvenes.